continuación expone para nosotros sobre el problema de la globalización y la identidad nacional a través del PowerPoint el economista Enrique Cornejo Ramírez. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas noches mientras nos ayudan con la... Quiero que lo que pretenden es justamente tratar de hacer una reflexión en voz alta de tres elementos que están hoy en día muy presentes, que son el problema o el proceso de la globalización, el paradigma competitivo que acompaña buena parte de este proceso y un tema de importancia creciente para nosotros que es el de la identidad nacional. La reflexión busca preguntarnos si estos conceptos pueden ser compatibles, porque algunos autores plantean de que hay incompatibilidad entre los mismos. Este tema de la globalización, este proceso de la globalización, hay que verlo desde una perspectiva integral. Mi perspectiva, que es desde el punto de vista económico, no puede renunciar a considerar otros aspectos que están incluidos en el problema. Definitivamente, la globalización, desde el punto de vista económico, podría definirse como una creciente interdependencia entre todas las economías en el mundo. Una interdependencia que ha llegado a tal punto que nuestro mundo complejo y variado puede definirse simplemente como una pequeña aldea global. Esa es la idea que está detrás de este concepto. Pero la globalización es un proceso que no se da por primera vez en nuestro mundo. En realidad este es el segundo proceso de globalización en los últimos 2 siglos. En el siglo XIX se produjo también un proceso de globalización menos espectacular que el que tenemos ahora. Fue un proceso de globalización básicamente comercial en muchos aspectos. Pero este proceso de globalización tiene cualitativas diferencias. Es bastante generalizado. Incluye países pequeños y grandes. Incluye países industrializados y países en desarrollo. Incluye nuevos procesos de integración y nuevos escenarios geoeconómicos y geopolíticos que combinan, digamos, estos elementos. Bien. Creo que ya estamos con el... Abajo están los... Creo que con el que está en la... ¿Dónde está él? ¿Cómo paso para el siguiente? Entonces, la globalización supone, como les decía, una creciente interdependencia de la economía mundial, el concepto de aldea global, y que el otro elemento es que no se trata solo de una globalización en el campo económico. En realidad podemos hablar hoy día de políticas globales, estrategias globales, ética global y problemas globales. Para muestra 2 botones, el de la pobreza, que sin duda es uno de los grandes desafíos de este nuevo siglo, porque tenemos por un lado clonación y por otro lado un mundo cada vez más pobre en muchos sectores de nuestro territorio y del globo terrestre, ¿no? Y al mismo tiempo el problema del medio ambiente, que es también un problema global. Desde el punto de vista económico, esta globalización se relaciona a un proceso de acelerado cambio tecnológico. Quizás lo más espectacular de este cambio tecnológico está dado en el campo de la información, de la informática, de la telemática, y esto supone básicamente 2 cosas. En primer lugar, las distancias económicas se han reducido sustancialmente. Y al reducirse las distancias económicas, se reducen los tiempos y se reducen los costos. Hoy podemos hacer transacciones que requerían probablemente 3 o 4 veces más de tiempo hace apenas unos 5 o 6 años, y eso significa una tremenda eficiencia y una tremenda posibilidad de competitividad. Entonces,
Estas reflexiones nos van ya indicando si queremos como país participar en este proceso y ganar en este proceso para nuestro país, en qué medida estos menores tiempos, estos menores costos también pueden ser logrados por nosotros desde nuestras empresas. Les decía que esta globalización del siglo XX o de fines del siglo XX es diferente al del siglo XIX, no entro ahí ya, pero la globalización tiene aspectos positivos y negativos. El reto consiste en tratar de aprovechar estos aspectos positivos, pero cuidar estratégicamente de que no nos afecten los negativos. Entre los positivos, sin duda podemos considerar la evidente mayor apertura que tienen todos los países en el mundo. Hoy en día hay un mayor acceso a los mercados de bienes y servicios, de factores en general. Esto significa que la tendencia es que en los próximos años vamos a tener una mayor fluidez de bienes, de servicios, de capitales, de personas y de dinero. Solamente como reflexión, que estoy pensando incluso escribirlo en un futuro artículo, el año 2005, el Perú, ya independientemente de lo que aquí pensemos o lo que estemos tratando de hacer para los próximos 2 años, el Perú, junto con toda América, forma parte de un proceso que se llama ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Es decir, estamos desde Tierra de Fuego hasta el Canadá iniciando un proceso de zona de libre comercio a nivel de toda América. Hace 2 días el Perú ha ingresado a APEC. El Perú ya es miembro entonces de un grupo de Cuenca del Pacífico definitivamente que responde a 1/3 del negocio mundial. El Perú forma parte de la Comunidad Andina. El Perú está negociando con Mercosur una zona de libre comercio. Y el Perú tiene otros compromisos, incluyendo su compromiso como miembro fundador de la OMC y por lo tanto, los compromisos de apertura y de mayor liberalización que significa eso. En otras palabras, dentro de apenas 7 años, nuestro país va a tener un proceso mucho mayor de interconexión con el mundo, con una apertura negociada, con acuerdos que hoy día ya sabemos a dónde se dirigen. Una pregunta que podríamos hacernos es entonces, ¿qué industria encontrará en 2005 este escenario mucho más abierto? ¿Qué agricultura encontrará ese escenario en el año 2005 desde nuestro país? ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para enfrentar eso que estamos construyendo hoy día? Que ya son compromisos que tenemos que cumplir. La globalización supone también un estímulo de la competencia, de la eficiencia y la calidad en la gestión de los negocios, lo cual sin duda se contagia. Es evidente que la apertura en nuestro país ha estado mucho orientada a la importación, pero es evidente también que eso ha significado un contagio en estos aspectos, en algunos sectores que han podido responder a ese desafío. Sin embargo, el gran problema es que hay un gran sector productivo y empresarial que todavía no puede, en parte por las propias características del sector y en parte porque el entorno, que ya no es culpa de las empresas, todavía no es competitivo. Tenemos también un mayor acceso a la información y al conocimiento, no a todo el conocimiento, pero evidentemente hoy en día un estudiante entra al internet y tiene por lo menos las mismas posibilidades de obtener información que un estudiante en otras zonas. La diferencia está cómo llega, qué tan rápido llega y cómo utiliza la información. Pero evidentemente las posibilidades de tener información son muchísimas, sideralmente diferentes a las que teníamos nosotros hace 20 años apenas. Y desarrollo de nuevas formas de integración, sobre lo cual ya he hecho algunas reflexiones. Pero en el lado negativo, es sin duda la globalización un proceso que ha ampliado la brecha entre ricos y pobres. Eso es evidente. Y el elemento clave que explica esta mayor brecha entre ricos y pobres es el elemento tecnológico. Hoy en día los autores están de acuerdo en que es el acceso a la innovación tecnológica lo que determina si formamos parte de los que se están incorporando a este proceso positivamente o si nos rezagamos y nos quedamos en un grupo que ya ni siquiera cuarto mundo podríamos denominarlo. No todos pueden aprovechar las ventajas de la innovación tecnológica en las mismas condiciones. Hay sectores que requieren apoyo y esto supone una reflexión adicional. ¿Qué Estado y para qué en estos aspectos? El mercado por sí solo, desde mi punto de vista, no puede responder a estos desafíos.
tiene que tener un Estado que acompañe este proceso. Por lo menos así pasa en la mayoría de los países que lideran este proceso. Y por otro lado, una apertura no negociada, una apertura unilateral, significa que muchas empresas se quedan en el camino. Y es también algo que supone una reflexión como país. No todos tienen acceso a la misma información, no todos tienen acceso a la tecnología, y las condiciones de competencia y competitividad no son las mismas. Por lo menos, nuestro país es un buen ejemplo. En nuestro país se ha logrado en los últimos años, sin duda, condiciones macroeconómicas estables, pero todavía no podemos hablar de condiciones competitivas. Nuestros empresarios, comparado con empresarios de otras zonas de la misma América Latina, tienen mayores costos. Y eso los pone en desigualdad de condiciones frente a mercados de destino a los que quieren lograr llevar sus productos o sus servicios. Pero en la aldea global, el paradigma competitivo parece ser uno de los elementos que explica el éxito o el fracaso de unos y otros. El paradigma competitivo supone apostar por un liderazgo en un escenario internacional, pero curiosamente es un liderazgo focalizado en un determinado segmento del mercado, como le llaman los marqueteros hoy día, en una partícula del mercado. La competitividad se construye. Este es un concepto interesante porque hasta antes de este concepto de competitividad, ¿no?, se hablaba de ventajas comparativas. Y el Perú, por ejemplo, tiene un conjunto de ventajas comparativas, pero las tiene estáticas, las tiene naturales. Hay que convertirlas en riqueza, hay que convertirlas en ventaja competitiva. Y para eso hay que ponerle trabajo, tecnología, información, infraestructura, carreteras, muchas cosas que sectorialmente y en cada proyecto se pueden identificar. No se nace competitivo, pero una vez que se logra la competitividad, hay que mantenerla, y eso es quizás lo más difícil, y esa es la razón por la cual nadie renuncia a esta carrera. Incluso los países industrializados tienen que continuar en este esfuerzo. Es más, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, su industria de confecciones no es competitiva, y esa es la razón por la cual Estados Unidos hoy día pone barreras arancelarias o no arancelarias para su industria, para proteger a su industria de confecciones. La competitividad se sustenta en un permanente incremento de la productividad. Y aquí viene el tema que me provocó, o que me llevó a hacer el artículo. Mientras que la sociedad industrial, desde mediados del siglo XVIII, nos ha planteado de diversas maneras que lo que tenemos que hacer es producir bienes masivos, estandarizados, es decir, bienes homogéneos para un mercado muy grande, esta aldea global, a pesar que mantiene a estos productos globales, y los hay muchos conocidos, nos da una alternativa y nos dice: puedes desarrollar con éxito productos o servicios diferenciados para mercados particulares. Es decir, yo puedo, dentro de mi diversidad, encontrar un elemento que sea diferente que lo que producen otros, llegar a un mercado específico que dentro de, por ejemplo, un país puede ser un estado o una zona o un grupo poblacional o con cierta edad, y llegar a ese grupo para ser el líder de ese grupo durante un cierto periodo. O sea, los liderazgos competitivos son múltiples y cambian durante un periodo de tiempo. Este elemento, a mi juicio, nos da una posibilidad de hacer compatible el elemento globalización con el deseo de reafirmar nuestra identidad nacional, de ser cada vez más conscientes de nuestra identidad nacional. Si en la aldea global se promueve la diferenciación, un país como el Perú, pluricultural, plurilingüal, con una gran diversidad geográfica, económica, social, con una gran riqueza histórica como la que acabamos de apreciar en la exposición anterior, ¿no?, a mi juicio tiene posibilidades de participación exitosa. Quiero decirles que esta no es una posición compartida por todos. Hoy mismo estaba leyendo en la mañana un libro que se los recomiendo, de Osvaldo Rivero, que acaba de salir, ¿no? Él tiene una posición más pesimista con respecto a esta participación de nuestros países en este contexto global. Igual hay un libro muy bueno también de Óscar Ugarteche, que entrando a este tema, plantea una posición también pesimista. Yo me ubico entre los optimistas, pero por razones que creo son válidas, ¿no? Esto solo es posible si el Perú tiene una alta autoestima, si tiene una estrategia de desarrollo que le permita alcanzar esos beneficios dentro de la aldea global, porque tiene sectores potencialmente competitivos.
Hay que aprovechar los efectos positivos de la globalización y contrarrestar los negativos. Y esto supone saber a dónde vamos, tener un diseño estratégico. Aquí tienen algunos... Bueno, la dimensión internacional no puede estar ausente de una estrategia de desarrollo, pero en un país como el nuestro, partiendo del momento en el que estamos enfrentando esta aldea global, no podemos tampoco plantear una estrategia de desarrollo donde solo haya sectores que ganan con la aldea global y el grueso de nuestro país permanece al margen de ese proceso. Entonces, a mi juicio, otra reflexión que hay que hacer y que requiere realmente un trabajo pluridisciplinario es cómo darle a este objetivo de competitividad y participación exitosa en la aldea global también un componente de solidaridad para incorporar cada vez sectores que están muy fuera de este contexto y un contexto de comunalidad que es el que se está manejando paralelamente al de la competitividad a nivel mundial. Algunos ejemplos. Variedad de pisos ecológicos y microclimas nos permiten en nuestro país apostar a estrategias de diferenciación basadas en contraestación, es decir, producir cuando otros países no pueden producir. Esa es la razón por la cual en el Perú hoy día producimos espárragos y exportamos espárragos a los Estados Unidos, y esa es la razón por la cual hemos sacado del mercado norteamericano a los espárragos chilenos. Pero la apuesta es porque esta actividad de la exportación, que hoy puede suponer un nivel de exportaciones de 200 o 300 millones de dólares, tranquilamente podría significar un nivel de exportaciones 3 o 4 veces mayor. Capacidad creativa de nuestros trabajadores, más materias primas de alta calidad, más experiencia y diseño, nos permiten tener una industria textil confecciones que hoy exporta 300 millones de dólares a los diferentes mercados del mundo. Algodón, alpaca, vicuña, lana de oveja y combinaciones. Es una industria ganadora, pero es una de las industrias más afectadas por la crisis internacional y por la situación de nuestro país en estos momentos, paradójicamente. 300 millones de dólares y el mercado mundial es de 120 mil millones de dólares. Es decir, es una industria donde tenemos muchas posibilidades, pero todavía somos muy pequeños. Este sector es un sector donde ya 20 o 30 empresas han logrado entrar en este esquema de competitividad dentro de la aldea global. Pero tenemos muchísimos confeccionistas, muchísimas empresas que podrían participar de este proceso, y por eso hablar de una exportación de confecciones en los próximos 10 años que sea 5 o 6 veces mayor que la que tenemos es perfectamente factible con un diseño estratégico que lo permita. Nuestras comunidades nativas en la Amazonía, ¿no?, que son precisamente las que saben vivir en armonía con un medio ambiente que hay que cuidar y que conocen de manejo de medicina natural, por ejemplo, dos aspectos que son hoy día muy cotizados en el contexto global. Y por eso, el año pasado asistí a una reunión donde la comunidad Xaninka entró al internet. Y esa quizás es la mejor reflexión que puedo hacer de lo que pretendo hablar aquí. La comunidad Xaninka entra al internet y el jefe Xaninka, allí en la municipalidad de Miraflores, cuando explicaba por qué ellos entraban al internet y por qué querían tener su página web, decía que ellos se sentían muy seguros de lo que le podían dar al mundo, pero que también querían aprender del mundo muchas cosas. Quizás la comunidad Xaninka tiene esa identidad que a nosotros como país nos falta todavía reafirmar y desarrollar. Una inmensa riqueza histórica y cultural sobre la cual hemos estado observando hace un momento la película, que hace que el turismo efectivamente se convierta en una posibilidad real. Pero yo les menciono siempre a mis estudiantes cuando hago este tema: cuando el señor de Zipán llegue a Lambayeque, una vez que esté construido su museo para el cual todavía no hay recursos, de cada 10 turistas que lleguen al Perú, por lo menos 3 o 4 se van a embarcar con destino a Lambayeque, porque el señor de Zipán probablemente es uno de los peruanos más conocidos en este momento en el mundo. Y sin embargo Lambayeque no está preparada para recibirlos. Los hoteles no están preparados para recibirlos. No hay todavía una escuela de servicio al turista. Hay todavía una escuela de recepción de visitantes. Pero hay que trabajar en eso, y eso no solamente es construcción de edificios ni estrellas de hoteles que no representan el servicio que supuestamente deberían tener.
Y esos son los elementos que hay que incorporar para hacer de esta realidad una realidad que sea beneficiosa para muchísimos peruanos. Estas ventajas potenciales y otras se traducirán realmente en beneficios si lo hacemos con un enfoque estratégico, con una conciencia clara de nuestra identidad nacional, si trabajamos seriamente, si trabajamos con una visión de largo plazo. Y las preguntas con las que termino es, ¿será posible esto en el Perú? ¿Podemos iniciar el siglo XXI con una estrategia nacional de desarrollo de consenso? El CADE, no el último sino el anterior, se trató sobre Perú el año 2021. ¿Será que llegaremos al año 2021 y celebraremos el bicentenario de la independencia política en nuestro país con algo realmente que valga la pena para todos los peruanos y no solamente con la inauguración de un monumento como fue en 1921 cuando celebramos el primer centenario? La respuesta, a mi juicio, la tenemos todos nosotros, ¿no? Y desde mi punto de vista sí existen estas posibilidades. Me ubico entre los que creen que la aldea global nos da posibilidades, nos da oportunidades precisamente por ser diferentes. Pero creo que esas oportunidades solo las podemos aprovechar si dentro de una estrategia nos enfocamos de una manera conjunta a lograr ese ingreso al siglo XXI para que más peruanos se beneficien del proceso económico y del proceso de desarrollo. Esas son las reflexiones que quería decirles y les agradezco por su atención. Muchas gracias.